Pedro Sánchez señalado por la Audiencia Nacional y cada vez más cerca de la imputación. ¿Por qué? Pues porque hoy hemos conocido esa exposición motivada que ha elevado el juez Moreno al Supremo, que esto, si no estuviese aforado José Luis Ábalos, claro, el juez Moreno ha dicho, oiga, yo quiero imputar a este hombre, pero yo no puedo hacerlo, me tiene que usted dar el visto bueno para que nos entendamos. Si no fuese así, Ábalos ya estaría imputado. Pues ahí, en esa exposición motivada, se puede leer lo siguiente referente al 1. Que ya Óscar Puente ya dijo, sí, claro, el 1 es Sánchez. ¿Cómo no iba a ser el número 1? Claro, para él es el peamo. Pues bueno, ¿qué es lo que conocemos? Lo que conocemos, y lo que se dice literalmente, es que el 16 de julio del año 2020 se habrían reunido el presidente del gobierno, a quien Aldama, conversando con gente cercana de su círculo más próximo, se refiere como el 1, Nadia Calviño Santamaría, a quien apoda la de Hacienda, y José Luis Ábalos, en base a la dinámica que se viene observando en estas conversaciones. Ese mismo día, ya por la tarde, estaba previsto que tanto Aldama como Hidalgo mantuvieran una reunión. ¿Con quién? Con José Luis Ábalos. Y Aldama, desde el dispositivo móvil, estaba en contacto con ¿quién? Con Koldo. Koldo le decía lo siguiente por WhatsApp. Está hablando con Nadia. ¿Quién? José Luis Ábalos. Lo está arreglando. Es una máquina. Solo funciona con presión. Hay que joderse. Esto es lo que decía. También conocemos en esa que señala el juez Moreno a Pedro Sánchez, que horas después de ese encuentro con Ábalos, ese mismo día, a las 9 horas, a las 21 horas y 6 minutos, Aldama informaba a Koldo y le decía, está más tranquilo, parece que todo ha servido. Pero es que, para más inri, ese mismo día, Aldama, en una conversación de WhatsApp, escribía a Hidalgo. ¿Hidalgo quién es? Bueno, el hijo del dueño de Europa, que Koldo le había informado del estado de la situación de ese asunto que tanto preocupaba. Me dice K, es decir, Koldo, que ya le ha llamado el 1. En cuanto sepa, te digo, si ha servido la llamada. Pero es que esto, insisto, el 16 de julio del año 2020, ese mismo día, esta información la publicó El Confidencial hace ya unos meses, ese mismo día Begoña Gómez visitó Air Europa. Ese mismo día. Claro, esto era una reunión privada que no tendría por qué trascender, pero ha trascendido. Ya es casualidad. Todo eso el 16 de julio. Es decir, la Audiencia Nacional señala al 1, donde este hombre estaba en el ajo. Y como Víctor de Aldama, que está actualmente en prisión, Koldo y Ábalos, entre ellos tres, y también hay que tener en cuenta que Víctor de Aldama se reunió hasta en 7 ocasiones con Begoña Gómez. Lo mismo, el hijo del dueño de Europa, el caso Hidalgo, que estuvieron noches, no sabemos si románticas, en el Hotel de San Petersburgo. Todo eso cuadra con las fechas y con lo que sucedió, que fue el posterior rescate de Europa. ¿Qué ganó Begoña Gómez de todo esto? Pues no lo olviden, que financias en parte de estos jueguecitos que jugaba a ser catedrática y a dirigir másters. Bueno, a este respecto, Pedro Sánchez hoy en el Congreso no, porque ha dado la espantada. No estaba presente, pero está en Portugal haciendo estas historias que tanto le gusta a él, estas turnés internacionales, y le preguntaban al respecto. Esto es lo que respondía. Sobre el rescate de Europa, defiendo la conveniencia tanto desde el punto de vista del interés general como también desde el punto de vista formal. Del interés general porque si no hubiéramos rescatado Europa en ese momento de la pandemia, pues España hubiera sido el único país, no de Europa, del mundo que no hubiera rescatado a una de sus principales aerolíneas. Y en segundo lugar, defiendo la conveniencia formal, administrativa de esa decisión. Claro, esto pues utilizan de, hombre, ¿cómo no íbamos a rescatar Europa? Eso es debatible. Eso es debatible. La cuestión es que Europa hay que recordar que fue el rescate de mayor importe, pero que se hizo 5 veces más rápido que otros rescates. Este es el punto. Claro, los rescates de otras aerolíneas del mundo, que dice Sánchez, no, ningún país del mundo. Si nos pusiésemos a investigar, seguramente en cuestión de un minuto sabríamos que es mentira. La cuestión es si ese rescate se hace
por términos económicos y podemos también de empleo, etcétera, etcétera, o se hace porque están presionando los amigos de tu mujer. Justo cuando se reúnen Nadia Calviño, Pedro Sánchez y Ábalos para tratar este asunto, está Begoña Gómez con los de Europa, el mismo día. Ya es casualidad. El uno señalado. El uno, Pedro Sánchez. A este respecto también se ha pronunciado el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Político que tiene hoy nombre en clave en una trama corrupta, el uno es el presidente del gobierno. Es imposible que todo esto sucediese sin conocimiento del uno, es decir, del señor Sánchez. Y ante todo esto... Pues efectivamente, vamos, es imposible, es que además esto, insisto, el juez Moreno ya lo ha demostrado. Claro que era conocedor. Si fue el que más estuvo impulsando ese rescate. Insisto, 5 veces más rápido que el resto de las empresas rescatadas durante la pandemia. ¿Qué está diciendo el Partido Socialista para desviar la atención? Para que el uno no se vea salpicado, que se verá. Pues recurrir a lo que ya llevamos escuchando durante varias semanas. Ayuso, el novio, que no ha pagado los impuestos correspondientes. Pero es que hoy María Jesús Montero amenazaba directamente a Isabel Díaz Ayuso en el Congreso de los Diputados. Escuchen. La señora Ayuso debe dimitir, el señor Feijóo tendría que estar pidiéndole explicaciones a la señora Ayuso y no estar permanentemente echando paletadas de tierra a todas las cosas que conocemos, que surgen, y me imagino que en los próximos días tendrán ustedes acceso a más información que a todos nos escandalizará. Me imagino que en los próximos días ustedes tendrán acceso a información que a todos nos escandalizará, y si no, pues ya se tratará de sobreactuar. Porque claro, está intentando a ver si así pues es la táctica de enfangarlo todo para que al final el que no está muy puesto en el tema, el que no se lee obviamente los aburridos informes que se publican, ni tampoco el que sigue diariamente esta megatrama de corrupción, tenga la sensación de que son todos una panda de corruptos y así pues la culpa se diluye. Claro, no tiene ni pies ni cabeza la comparación de un caso con el otro. Lo que sí que es extremadamente grave, y no es la primera vez que lo hace María Jesús Montero, ahora la volvemos a escuchar, ya lo siento, queridos espectadores, es amenazar directamente con que se va a publicar información que, oh casualidad, va a salir presuntamente de la propia María Jesús Montero, que es la ministra de Hacienda. Una nación, esto ustedes discúlpenme, pero una nación cuyo pueblo ha puesto a dirigir las cuentas de la nación a semejante escombro intelectual, la verdad es que se merece todos los males. Y aquí siempre hay los políticos y los votantes, que parece que aquí no tienen culpa de nada, cuando la principal culpa es eso. Sin votantes dispuestos a ver a María Jesús Montero y no vomitar cada vez que la escuchan, esta señora no estaría donde está. Estaría en, no sé, mercadillo, vendiendo bragas de segunda mano, que es lo que le correspondería realmente. Pero esa amenaza ya la vimos y luego posteriormente se ejecutó por parte de María Jesús Montero en el mes de marzo de este año. Claro, la memoria es corta. Por suerte, aquí no nos olvidamos. Escuchen. Bueno, yo diría en primer lugar que evidentemente requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país. Cuando hizo esas declaraciones, ni un solo medio de comunicación había publicado tal cosa. 2 horas más tarde, salieron al unísono tanto el diario.es como el diario El País, rotulando exclusiva. Hay 2 opciones. O María Jesús Montero filtró esa información, y como es medio corta, pues claro, es tan tonta que ella misma se delató. O es una pitonisa. ¿Podría estar en un parque echando las cartas también? Bueno, sí, le pega. También podría ser otra de sus actividades.
Pero es que incluso aunque se dedicase a eso, cuesta creer que tuviese el don de saber y de predecir el futuro. En lo que estamos, queridos amigos, es un gobierno que actúa como una mafia, que actúa avisando y diciendo, sería una lástima que esto ocurriese, como también vimos la semana pasada con el fiscal general del Estado recientemente imputado. Se iba a la televisión pública a exponer, primero decir que él no estaba imputado, es decir, que el mundo estaba loco, que él no estaba siendo imputado, y segundo, a decir que claro que él tiene mucho material sensible y que si quisiese utilizarlo para perjudicar a la oposición, lo podría hacer. Es peor que la mafia calabresa. Esto es lo que nos gobierna. Pero queda esperanza. La esperanza de un poder judicial, porque a falta de oposición, en fin, que esto ya sabemos que no podemos contar con ello. Existen jueces que por lo menos tratan de hacer su trabajo. No sabemos luego si serán condenados o no. Desde luego, lo que sí que sabemos hoy es que el PAMO para Óscar Puente, está siendo señalado. Y que su imputación está más cerca que nunca. Y seguramente muchos de ustedes dirán, hombre, esto es imposible. ¿Cuántas cosas nos parecían imposibles no hace tanto tiempo y las estamos viviendo? Y si el bien triunfa, la justicia no será que abandonen el gobierno, sino que acaben en el banquillo de los acusados. ¡Comenzamos!